Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos también sentarnos a la mesa ahora a escuchar tu palabra, Señor, el alimento que viene del cielo. Gracias por ministrar a las personas, a nuestros hermanos que a esta hora están en sus lugares de origen, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos la bendición de poder escuchar tu santa palabra. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Siéntense, por favor. Gracias al Señor. Con la mirada arriba. Primera parte. Sobre la base del Salmo 121, me permito, y con el favor de Dios, durante los siguientes días, poder llevar primera, segunda, tercera y cuarta parte de este mensaje con la mirada arriba. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta noche. Escuchaba al pastor Junior en días pasados, no sé si fue el domingo tal vez, o el miércoles. Él hacía alusión a los salmos como canciones espirituales inspiradas por el Espíritu Santo que abarcan todas las áreas del ser humano. Entiéndase en la parte física, en la parte emocional y en la parte espiritual. En el Salmo 84, por ejemplo, el salmista dice: con todas mis fuerzas, con todo mi ser, canto al Dios de la vida. Y dice: con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Y recordé inmediatamente, y así se lo manifesté al pastor en ese momento, que en días pasados había dicho algo muy parecido a lo que él decía, a lo que él les había dicho a ustedes, que quizás no haya una manera más poderosa o un vehículo más poderoso para expresar sentimientos, para expresar ideas, que la música. Miren ustedes el éxito que tienen los cantantes hoy día. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se identifica con las canciones que ellos interpretan, y a través de esas canciones la gente empieza a manifestar también sus sentimientos hacia una persona, hacia un lugar, hacia una circunstancia específicamente. ¿Qué hace la música en nosotros? La música nos hace a veces llorar. ¿Alguien ha llorado aquí oyendo una canción? ¿Han llorado alguna vez? ¿También han reído alguna vez cuando escuchan una canción? Cuando ustedes escuchan una canción, ¿son transportados al pasado? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna añoranza? A través de una canción, ¿usted ha aprendido algo nuevo? Palabras, expresiones bonitas.
Y hasta en un momento dado una canción nos puede hacer cambiar de parecer. Novios. ¿Cuántos tienen novio? Pues novio o novia. ¿Cuántos tienen un romance aquí? Por aquí veo una parejita. ¿Alguien más está de novio por ahí? Yo creo que los esposos deberíamos levantar la mano también. Estamos de novios. Yo no sé por qué la gente dice que el periodo previo al matrimonio es el noviazgo y que el noviazgo termina cuando comienza el matrimonio. Eso no es así. Ahí es donde debe continuar el noviazgo para vivir una vida de romance, así como se trataba uno trataba uno la pareja de novio, siendo uno novio, pues imagínense ustedes cuánto más hacerlo de pareja. Y les preguntaba a ustedes si hubo unas caras con unas sonrisas de oreja a oreja. A ellos les digo, no escuchen canciones que pongan en riesgo que ustedes cambien de parecer. Porque hay canciones que también pueden hacer cambiar de parecer. Por lo tanto, no es de sorprendernos que Dios nos haya comunicado tantas verdades a través de canciones como son los salmos. Y creo firmemente que el salmo que acabamos de leer, el salmo número 121, no es la excepción. Lo cantamos aquí en la iglesia en varias versiones. Hay una de Paul Wilbur que a mí me ministra mucho y que me ha hecho frenar en seco. El pastor sin ninguna intención y el grupo de alabanza, porque cuando he cogido impulso para la segunda, para subir otra vez, para la canción. Yo digo, ay pastor, por favor, y me dice, no, hasta ahí dejamos. No hemos cantado alguna vez y yo me siento muy inspirado cuando dice esta canción, mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Es una canción inspiradora. Recitamos este salmo. Los judíos tienen por costumbre recitarlo antes de salir de su casa y recitarlo cuando llegan. Y este Salmo 121 hace parte, como les he compartido en otras ocasiones, del bloque de salmos que conocemos como el Cántico de los Peregrinos, del 120 al 134. ¿En qué consistía? En que cuando los judíos desde las diferentes partes del mundo se reunían para celebrar, por ejemplo, la fiesta de la cosecha, ellos iban de todos los lugares rumbo a Jerusalén. Y mientras hacían esas peregrinaciones al templo en Jerusalén, que era el único lugar donde se adoraba al Dios verdadero en aquella época, ellos iban cantando estos salmos. De manera que cuando usted leyó aquí el Salmo 121 puede inspirarse para decir, esto lo cantaban los israelitas cuando iban rumbo a Jerusalén a ofrecer o a llevar las ofrendas al Señor. Entonces uno se imagina en esos grupos como lo que le presentan en las películas, gente con sus turbantes, otros con sus talit, otros arriando camellos y demás. Pero pocas veces pensamos en que entre ese grupo de personas, de peregrinos, había muchos campesinos, muchos agricultores. Y todos sabemos muy bien lo duro que es el trabajo del campesino, el trabajo del agricultor, sea porque alguna vez hayamos arañado la tierra o porque hemos visto cuando un campesino se deleita untándose las manos de tierra y aporcando el cultivo y quitándole cualquier maleza, poniéndole un insecticida, en fin, cuidando su cultivo. Es un trabajo muy duro. Pero pensemos por un instante que nadie tiene más inseguridad en su trabajo
que el campesino o el agricultor. Tiene mucha inseguridad. Tenemos aquí hermanos que cultivan la tierra. Muy bien. ¿Y saben algo? ¿Por qué hablo de inseguridad? Porque es que el agricultor, el labrador, el campesino, como quiera llamarlo, depende completamente de los elementos de la naturaleza. Hace poco cayó una granizada, como tantas, ¿cierto? Que vienen creciendo y ya son profusas las granizadas. Y uno de nuestros hermanos se acercó y nos dijo: ay, cayó una granizada sobre mi cultivo. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba conmovido? Porque todos sabemos que una granizada echa a perder todo. Hace unos 2 o 3 años atrás, cuando el mundo vivía ese tiempo tan funesto a causa de la pandemia, cayó una granizada terrible en el oriente antioqueño que dejó o echó a perder todos los cultivos de flores en una época cuando la flor estaba en el botoncito próxima o en los días próximos a salir para celebrar el Día de la Madre, que es una de las épocas en las que más flores se regalan. El agricultor trabaja muy duro, pero su trabajo es de los más inseguros que hay porque depende de los elementos de la naturaleza como el sol. Y los que son creyentes le dicen al Señor: Señor, manda el sol, pero no demasiado para que no llegue la sequía y mi cultivo se eche a perder. Pero también hacen falta las lluvias de las cuales la Biblia nos habla. La lluvia de otoño, que es la que cae para preparar la tierra y que el campesino la encuentre óptima para sembrar. Y la lluvia de primavera, que es la que permite que el cultivo, cuando ya vaya a producir la cosecha, la dé en su debido momento. Hay una versión de la Biblia que habla la lluvia temprana y la lluvia tardía. Abro un paréntesis aquí. Pastor, nos diste un discipulado antes de pandemia en el que nos hablaste de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, refiriéndote ya al campo espiritual. Quiera Dios que ya no solamente en el discipulado, sino que nos lo traigas a la iglesia. Por favor, cierro este paréntesis. Entonces, si miramos los elementos naturales como el rocío, como el viento, como la temperatura fluctuante en un momento en el que el cambio climático en el mundo está totalmente enloquecido. Anteriormente uno sabía que la época de mediados de diciembre a más tardar y por allá como hasta marzo era el verano, luego llegaba la lluvia de abril y hasta se sacó un adagio que decía: en abril lluvias 1000. Llegaba la mitad del año, el verano, sobre todo aquí en el trópico no tenemos sino 2 estaciones, verano e invierno. En el Medio Oriente, en Israel, donde se desarrolla la historia bíblica y donde tenemos todos estos pasajes, ahí sí están las 4 estaciones. Estos factores como el rocío, como el viento, como la temperatura, son importantes al momento de cultivar la tierra. ¿Qué puede hacer el pobre agricultor o el campesino sino rogar a Dios, pedirle a Dios para que Él bendiga el producto de sus manos y le brinde una buena y una abundante cosecha? Todo campesino, creyente o no creyente, debe saber que todo se lo debe a Dios y que por lo tanto debe encomendarse a aquel que ha expresado que nos ama y que en una palabra de compasión Él lo dijo, que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos y hace que llueva sobre justos e injustos. Dios es bondadoso. Nuestro amado Dios es bondadoso y compasivo. Y resulta que cuando entonces los campesinos venían con sus ofrendas, con sus primicias, con sus diezmos rumbo al templo,
en la medida que iban avanzando, el número de campesinos y de judíos iba creciendo. Si salían del sur, en la medida que iban recorriendo, los de los pueblos vecinos se iban sumando a esas caravanas hasta que se hacían un sinnúmero, o se hacía un sinnúmero de peregrinos rumbo al templo en Jerusalén. Y con ellos simultáneamente su espíritu saltaba más y más de alegría porque ya se aproximaba la entrada a Jerusalén. Hay otro salmo que dice, de este mismo bloque de salmos: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque ellos van saltando en medio de su cansancio, en medio de sus trayectos agotadores, van con la firmeza de la alegría que produce entrar a la casa del Señor. Cuando los peregrinos llegaban a las afueras, o lo que conocemos a las goteras de la ciudad, los gobernantes de turno, los jefes de los sacerdotes, los jefes de los levitas y los oficiales del templo salían a recibirlos, a darle la bienvenida a Jerusalén, porque algunos solamente iban o podían ir una sola vez al año. Había otra clase social ahí en Jerusalén, que eran todos los artesanos, y también se sumaban a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes, a los levitas, a los oficiales del templo, y juntos hacían un grupo muy hermoso para darle la bienvenida a los que recién estaban llegando. Y las expresiones que utilizaban en esa época era abrazarlos, saltaban, cantaban y les decían: hermanos que vienen de la frontera con los filisteos, con los que vienen de la frontera con Edom, hermanos que vienen aún allende las fronteras. La expresión era esa: hermanos, ustedes que vienen de tal o de cual lugar, sean todos bienvenidos. Qué bueno que aquí se diera eso. Aquí tenemos hermanos que están llegando de diferentes lugares, no solamente del Valle de la Aburrá, sino del departamento. Y qué bueno, pastor, lo hemos hecho cuando vemos llegar a nuestros hermanos y les decimos bienvenidos, y nos alegra verles. Y saludamos con la misma efusividad y con la misma sinceridad y con el mismo regocijo a los hermanos que vienen de lejos, pero a los que vienen de cerca también. ¿Dónde viene a confluir ese grupo? Al templo. Y los que llegamos al templo de primero nos damos cuenta que llega uno, llega dos, llegan tres, llegan cuatro, van estacionando sus vehículos y uno dice: oh, que sean bienvenidos a la casa del Señor, llegaron. Oramos con el equipo de Ujieres. Y parte de nuestra oración antes del inicio de la celebración de culto es: Señor, ayuda a los hermanos que a esta hora vienen en camino, gracias por los que están, pero también ayuda a aquellos que a esta hora están atravesando una situación al interior de sus familias difícil y que los tiene en una encrucijada si venir o no a rendirte culto a ti. Que por favor tu Espíritu Santo los mueva para que no se pierdan el regocijo y la bendición que es llegar a la casa del Señor. ¿Cómo concluía toda esta bienvenida mientras los de la parte citadina, los de Jerusalén, estaban recibiendo en cabeza a los principales, a los que llegaban de lejos? Concluía con estas palabras, Deuteronomio 26:10: y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Note usted esta connotación. Cuando uno lee el contexto, cuando uno sabe el contexto del sacrificio que ellos pagaban, llegar con la ofrenda al templo era un triunfo.
Era una señal de victoria. El enemigo no se había quedado con absolutamente nada de lo que Dios les había dado, y mucho menos se había quedado con nada de lo que le pertenecía al Señor. Y hay que nosotros no hacemos mucha fuerza, ni estamos haciendo énfasis en el momento de las ofrendas y de los diezmos, decirles: hermanos, pero por favor, los que no diezman, diezmen. Hermanos, por favor, los que no están aportando para la obra del Señor, háganlo. Absolutamente no, y ustedes lo saben muy bien, mis amados hermanos, se los digo con todo el respeto. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios debe tener el regocijo y sentir el regocijo que en el tiempo no se puede perder, y era el que sentía el pueblo de Israel cuando decían: y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Qué bueno que la iglesia volviera a esos tiempos, ¿cierto? En las que con regocijo, y de hecho hay hermanos, sé de hermanos que guardan una solemnidad al momento de presentar los diezmos al Señor. Es que el diezmo trasciende mucho más allá de una transferencia bancaria. El diezmo trasciende mucho más allá a depositar un dinero en un sobre. El diezmo es saltar de alegría y decirle al Señor: Señor, de lo que me has dado, de eso te traigo. Y luego venir y ante el arca colocar esas ofrendas y esos diezmos, postrados en adoración delante de Él. Ojalá los tiempos no fueran tan cortos. Hablaba con Claudia mientras hacíamos el programa y le decía: Claudia, empezamos a las 5:30 de la mañana. Antes, a las 6:30 prácticamente teníamos evacuado todo, y hoy muchas veces nos tenemos que extender un poco más, porque los tiempos realmente se están acortando en cumplimiento de la palabra del Señor Jesús. Pero qué bueno que en el culto, más que depositar un diezmo, más que hacer una transferencia bancaria, sacáramos un tiempo de solemnidad para que la iglesia se postrara en ese momento y le dijera al Señor, como lo instruye aquí el Señor diciendo: póstrate ante Él en adoración. ¿Qué hacía el campesino? Dejaba el canasto o dejaba en lo que él trajera las ofrendas, las dejaba al lado del altar, se inclinaba, adoraba y luego salía. Y eso hacía que Jerusalén, por esos días especialmente, se convirtiera en una ciudad llena de solemne alegría. Se transpiraba santidad, se transpiraba un espíritu de humildad, de convivencia, de paz. Todo esto en cumplimiento al mandamiento del cual nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 26, versículo 11. Un libro que por estos días estamos estudiando, la pastora y este servidor, el libro de Deuteronomio. Después, mire esto: tampoco del culto es salir por salir. El templo no es una sala de cine. El templo no es un centro comercial. El templo no es ningún lugar comercial. El templo es el lugar donde se adora al Señor, a tal punto que se requiere de parte de Dios que guardemos reverencia aún para salir de Él. Y dice: después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? ¿Por qué entonces debemos guardar tanta solemnidad? No santurronería, no les estoy hablando de eso, ni que nos pongamos aquí con ciertos movimientos estrambóticos y hasta fastidiosos, sino que eso fluya de nuestro propio corazón. ¿Por qué debemos permanecer con la mirada arriba? Porque de Dios viene nuestra ayuda. No es de una renta de capital, no es de un salario, no es de una pensión de jubilación,
no es de lo derivado de una empresa, de los intereses, ¿cómo es que lo que se paga por acciones, los dividendos? No, diga conmigo, mi ayuda viene del Señor. Y en este Salmo 121, entonces ahora sí encontramos un sentido de por qué se llama el cántico de los peregrinos. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Es decir, de las montañas, de donde se cultiva la tierra, de las montañas donde hay santuarios paganos edificados por los pueblos paganos. Y el salmista dice, no es de ahí que viene mi ayuda. Los que estén pasando trabajos económicos, los que estén teniendo crisis en su economía, por favor, nuestra ayuda no viene de nada en este mundo. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y yo creo que las amenazas que el enemigo representa sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia del Señor, son constantes y perseverantes. El Señor lo dijo, ustedes en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso de donde se origina aquello que les causa pánico y pavor, todo eso yo lo tengo vencido. No en vano, el salmista está recomendando que frente a peligros que él en su momento vivió y que nosotros podemos estar viviendo, que podemos estar enfrentando como amenazas de ladrones, amenazas de los enemigos, amenazas sobre la familia, sobre nuestros niños, amenazas en los matrimonios, amenazas sobre la iglesia, amenazas sobre Israel. También hoy ustedes, los fieles en Cristo Jesús, están corriendo el riesgo de enfrentar peligros y amenazas en sus trabajos, amenazas en la calle, amenazas en sus empresas, amenazas al interior de las familias. Repito, el salmista aquí nos está recomendando poner como centinela de nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia, sobre la vida de Israel, al Dios Todopoderoso, que sí puede estar alerta las 24 horas para cuidar de nosotros y brindarnos ayuda en el momento en el que más lo necesitamos. Hay una canción muy antigua que dice, sin Dios nada somos en el mundo. Trayéndola, o esa inspiración traída de lo que dijo el Señor Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en una inspiración magistral, él dice, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? Porque Dios no te dejará caer. Dile al que tienes a tu lado, por muy difíciles que sean las situaciones que estás viviendo, no bajes la mirada, tenla arriba, porque Dios no te dejará caer. Versículos 3 al 5. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. ¿Sabe usted para qué sirve un centinela que se duerme? Para 3 cosas. Para nada y para nada. De pronto para comer, empanada. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Trasladémonos por un momento al libro de Samuel, a la historia en la que se desarrollaba ya la declinación de lo que era la teocracia
es decir, el gobierno de Dios sobre Israel, y aparecía ya la monarquía. Y el Señor dice esta palabra por boca del profeta: Él, o sea, Dios, protegerá sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Entonces, cuando el Señor está diciendo, o el salmista nos está diciendo que Él no nos dejará caer, nos está diciendo: no serás herido ni por las agresiones, ni por los atentados que abiertamente se lanzan contra nosotros, ni siquiera por los intentos secretos de tus enemigos, de las tramas que a veces tejen nuestros enemigos cuando se agazapan para emboscarnos y hacernos mal. El Señor Todopoderoso, bendito sea Él, impedirá el mal que te mantiene bajo el miedo. Y se me ocurre hacer una pregunta en esta noche aquí. ¿Alguno está viviendo un tiempo de miedo por causa de amenazas o porque ve que el enemigo le está respirando en la nuca? Yo le tengo una buena noticia, pero antes que nada hay una condición: que usted tiene que ser fiel a Dios, que usted tiene que ser santo delante de Dios. Porque aquí dice: Él, o sea, Dios, protegerá a sus fieles. Iglesia, el Señor sí cumple lo que promete, y Él te preservará para que no seas contaminado por el pecado y trastornado por la aflicción. Él te sostiene en la vida, y si eres fiel, en la muerte, como dice el Salmo 48. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te sostiene cuando vas a tu trabajo en la mañana, pero también te sostiene mientras te permite volver a la casa a descansar. El Señor te sostiene cuando la noche de la vejez está llegando, y Él lo dice por medio del profeta Isaías: aun cuando estemos peinando canas, es Él y no otro el que nos cuida. Está hablando de la vejez. El Señor te sostiene y te protege de por vida. Nunca te sube la prima del seguro. Nunca te está diciendo que tienes que cancelar a tiempo tu póliza de seguro. El seguro que el Señor nos da es de por vida, es gratuito. Lo único que podemos, o con lo único que tenemos que pagar, es con la fidelidad a Él. ¿Cuántos son fieles aquí? ¿Cuántos son fieles aquí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el Señor todo esto? Por medio de su Espíritu Santo. ¿De qué manera? De que el Espíritu Santo del Señor more en ti. Ha habido muchos milagros. Ha habido muchos testimonios de hermanos, inclúyase, que cuando nos vimos en serios peligros de muerte, el Espíritu Santo peleó por nosotros, y en muchos casos ha habido testimonios cuando los enemigos dicen: vimos cuando se acercaba allí y de un momento desapareció, y cuando lo volvimos a ver ya iba en otro lado. Eso no lo hace sino el Espíritu Santo, en muchos casos sin darse cuenta, sin uno darse cuenta. Vale la pena que el Espíritu Santo more en nosotros y que el Espíritu Santo, y que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Y para que seamos templo del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que ser fieles y vivir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No habita en templos donde haya ídolos. Dios no comparte su lugar.
con nadie ni con nada. Él no está contento con los que transigen con el pecado y con todo lo que se opone a Dios. Él no está contento con los cristianos que están alterando la palabra suya que es eterna. Él no está contento con aquellos que van de gancho con el mundo y tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Esta fidelidad es 24/7 porque el que nos cuida 24/7 también. No se duerme ni se adormece. Cuando Dios hace todo esto y mucho más, podemos tener la seguridad de que las situaciones que nos aquejan a cada instante no nos pueden hacer daño bajo ninguna circunstancia. Hoy es un día en el que debemos pensar que nosotros tenemos que renovar nuestra confianza en Dios. Experiméntelo por usted mismo, que cuando Dios está obrando en su favor, podemos tener la certeza de que las bendiciones prometidas en este Salmo 121 son nuestras, nos pertenecen, son dadas por Dios a quienes le amamos y a quienes luchamos en esta vida contra el mal, contra las tentaciones, a los que enfrentamos muchas veces el mismo pecado y decimos: cero pecado, permanezco fiel a mi Dios que no me defrauda. Tengo 65 años y tengo que decirle, mis amados hermanos, antes de conocerlo, antes de amarlo, antes de yo haber tenido algún sentimiento de obediencia a Él, Él ya me conocía, y en 65 años puedo decirlo a boca llena: Jesús el Señor nunca me ha defraudado. ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? Porque Dios cuida la obra de tus manos. Versículo 6 del Salmo 121. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. No importa el horario de tu jornada laboral. No importa si estás trabajando de día o si estás trabajando de noche. Pero lo que sí importa y que incluye o que debe incluir en la vida de los fieles a Dios es que trabajemos con honestidad y trabajemos con honradez y en el temor de Dios. Trabajemos el tiempo que sea, pero seamos honestos con el horario. Seamos honrados. No le quitemos a nuestros jefes si somos empleados. Y si hay empleadores, por favor, no le quiten ni un solo peso a su trabajador. De esa manera, el Señor Todopoderoso hará que todas tus jornadas laborales, no importa si son 12 horas, si son 8 horas o como lo establezca el gobierno, Él hará que todas tus jornadas laborales sean más llevaderas. Él cuidará de que tu salud no se vea afectada, pero también Él está pendiente de que te paguen un salario justo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, en cuanto a los campesinos, en cuanto a los obreros de la construcción sobre todo, a los que están pavimentando las calles, que de pronto hay un sol candente y de un momento para otro los coge el aguacero, poniendo en riesgo su salud. Dios es especialista en cuidar a sus fieles aún ante las inclemencias del tiempo. A mí me produce mucha compasión eso, porque ahí están trabajando hermanos, porque ahí están trabajando padres de familia, porque hay hijos que están sosteniendo familias. Y yo creo que la mejor ganancia y la mejor seguridad que nosotros podemos tener es tener la mirada puesta arriba, no en las circunstancias de la tierra, sino arriba, donde está nuestro Señor Jesús cuidando de nosotros. ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? Porque de las garras del maligno Dios libra
tu vida. Versículo 7. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Recordemos por un instante lo que el Señor nos enseñó en la oración modelo. En una de sus partes dice, y líbranos del maligno o líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho, buscando a quién devorar. No a los del mundo. El mundo, la gente que está en pecado está asegurada en las manos de Él. Quiero decir, Él los tiene seguros. Sobre quien Él está al acecho es sobre los santos de Dios, el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ustedes, el plantío del Señor, que es la iglesia. Pero tranquilos, que el Señor está peleando por nosotros. El cuidado de Dios llega a tal punto como si Él hiciera un cerco de espinos a nuestro alrededor. En años pasados tuve un terrenito junto a mi familia en el corregimiento de San Cristóbal y estaba cercado y por ahí podían entrar y sacar algunas cositas que teníamos cultivadas. Y yo me ideé la manera como de sembrar algo así como bambú o algo que fuera tupido, que aparte de la cerca pudiera preservar el terreno. Hermanos amados, Dios hace un cerco a nuestro alrededor, algo así como que nos llena, no de espinas para que nos chucemos, sino de espinos nos rodea para que ningún intruso pase a hacernos daño. O Él también es como si fuera una columna de fuego para que el enemigo no te toque. Él te rodea. Por eso el salmista David está diciendo en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Piense por un instante que usted en este momento está rodeado por el Señor como un poderoso gigante para que el enemigo no lo toque. Él libra tu vida de que el enemigo la vaya a destruir. Precisamente el profeta Zacarías en el capítulo 2 y en el versículo 5 en su primera parte dice, entonces yo mismo, dice el Señor, entonces yo mismo seré un muro de fuego protector a tu alrededor. No nos durmamos, hermanos. No nos desconcentremos, porque es que la obra del Señor en nosotros trasciende mucho más allá de venir a un culto, de diezmar, de participar en el servicio a Dios, y eso está bien, eso está bueno. Pero hermanos, la íntima devoción con Dios es más valiosa que todo el oro de este mundo, porque es mejor tener de amigo al panadero que tener o estar lleno de pan. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? Porque Dios te cuida desde tu salida hasta tu regreso. Versículo 8. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Cada que leo el Salmo 104, me llama mucho la atención un versículo en el que me dice que el trabajador sale por la mañana y regresa por la noche a su casa después de su jornada laboral. ¿Sabe por qué se logra salir y por qué se logra entrar? Porque el Señor es el único que guarda nuestra salida y nos guarda hasta nuestro regreso. Dice el versículo 23 del Salmo 104, entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. ¿Por qué debemos permanecer con la mirada arriba? Porque Dios es nuestro Dios.
Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.